Latinoamérica. Esa parte del mundo donde seguro te arrepientes de nacer ahí, por un meme de... Al contrario, sentirse orgulloso de ser latino por la diversidad de flora y fauna, gastronomía, lugares turísticos, pasado histórico, deporte, narcotráfico, delincuencia, racismo, xenofobia, pobreza, corrupción. Ok, no te traumaré con esto, pero sí les traigo el iceberg de Latinoamérica. Agradecimiento al grupo Yellow Posting, especialmente a su creador Saúl Dávila. De las tantas teorías de Hitler y su muerte tenemos, esta la de que se escapó a la Argentina exactamente en la Patagonia en abril de 1945, y lo que se encontró en su búnker donde se dice que se mató, solo son cuerpos de otras personas donde no se comprobó nada. Esto se desmiente con la dentadura del mismo Hitler, que se encontró en su búnker. El megaterremoto de Valdivia de 1960. Es considerado como el más fuerte de la historia, alcanzando un rango de magnitud de 9,5. Se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectó a gran parte del centro y sur de Chile. La dolarización es el proceso por el cual un país adopta, de manera oficial o extraoficial, la moneda estadounidense para su uso en transacciones económicas dentro del país. Países de esta parte del mundo como Ecuador y El Salvador adoptaron esta moneda como oficial. La pandemia destruyó varias economías en el mundo y Latinoamérica no fue la excepción. Sin contar a Argentina y Venezuela, países como Brasil, Honduras, México, Perú y Chile tuvieron un subimiento de inflación. Latinoamérica tiene un índice de peligro muy alto, no falta decir que, países como Venezuela, Honduras, México, Colombia, El Salvador y Guatemala se ubica entre los primeros puestos a nivel mundial. Una pena. Si en tasa de criminalidad estamos del culo, ni qué decir en índice de pobreza. La pobreza extrema en América Latina alcanzó los mayores niveles en 20 años por la crisis provocada por la pandemia. En 2020, un 12,5% de la población de América Latina, 78 millones de personas, sufren de pobreza extrema. Solo vean a Haití, un país ya considerado estado fallido. Uruguay fue el primer campeón en la historia de los mundiales. Específicamente en tierras charrúas en 1930. Sin embargo, se dice que los uruguayos no recibieron el trofeo verdadero y dieron una vuelta olímpica con un trofeo falso, todo porque el presidente de la FIFA, Jules Rimet, no le gustó que se organice el mundial en Montevideo, pero solo se queda ahí como un misterio. De lejos la razón principal de que esta región sea tercermundista es la bendita corrupción. Latinoamérica lamentablemente se ha caracterizado por estos últimos años por ser una región muy corrupta, donde ya es común escuchar un caso de corrupción en las noticias. México y Brasil, las economías más fuertes en Latinoamérica a la vez, son las más corruptas, ni qué decir de Ecuador, Perú, Guatemala, etcétera, etcétera. Las Islas Galápagos, territorio perteneciente a Ecuador, fue donde el científico Charles Darwin planteó y desarrolló la famosa teoría de la evolución. El volcán de fuego es a lo que se le conoce como un estratovolcán activo situado entre los departamentos de Zacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, al centro-sur de Guatemala. Es uno de los volcanes más activos en el mundo. México, como dije antes, es una de las economías más poderosas de América Latina, solo por debajo del Brasil. En pocas palabras, México es uno de los países más ricos de la región, aparte de muchos reconocimientos que este lleva a nivel internacional. Esto ha hecho subir los humos a varios mexicanos, diciendo una frase muy controvertida: México no es de Latinoamérica. Obviamente esto solo se queda en una estúpida frase, pues, México está más que decir que es otro país tercermundista en vías de desarrollo, pues lucha con varios problemas como la corrupción, narcotráfico, pobreza, como todo país tercermundista.
Bolívar el héroe es una película colombiana que fue estrenada en diciembre de 2003. Se trata de un largometraje completamente animado sobre la vida del libertador Simón Bolívar, y que tiene una gran particularidad. Según sus creadores, la producción está basada en el estilo manga/anime. Sin embargo, tal y como podemos darnos cuenta a primera vista, no se parece nada a algo que hayamos visto antes. De hecho, sin lugar a dudas podemos decir que es una de las peores películas de animación existentes. Pues tiene problemas de animación y con efectos extraños y poco elaborados, tan solo hay que ver la batalla final, la cual está llena de efectos de sonido y transiciones que le quitan cualquier intento de generar tensión en el ambiente. Además, se puede poner en duda si de verdad está hecha a 24 cuadros por segundo. Tuvo 2 doblajes, el colombiano que es el original, que lamentablemente está perdido, y un redoblaje mexicano, que lo puedes ver libre en YouTube. Simplemente hermoso. Paraguay quizás no es un país que llame mucho la atención a la hora de hablar de Sudamérica, tan así que ya le hicieron un meme. Se volvió popular cuando el famoso comediante mexicano Chumel Torres en su programa de internet, El Pulso de la República, mencionó a Paraguay diciendo que no existen, y cosas así en su video de Latinoamérica. Hermanos, Latinoamérica, ese espacio en el planeta Tierra al cual transmitimos este programa con mucho cariño, excepto Paraguay, porque todos sabemos que Paraguay no existe. Si eres de Paraguay seguramente estás diciendo, sí existimos, estúpidos, no estén jodiendo. Pero nadie te escucha. ¿Piensa un peruano al respecto? ¿Le ofende? ¿Algún paraguayo le importa? ¿A alguien le importa Paraguay? ¿Algún nicaragüense siente que este mensaje está dirigido también hacia él? 2020 este meme, se podría decir que renació y empezaron a hacer shitpost de eso. Ahora solo se ve un meme panafresco más. El socialismo en Latinoamérica fue un fiasco. Si bien hubo gobiernos de izquierda, jamás hubo uno cual se consolidó después de la caída de la Unión Soviética. En el siglo XXI solo existen 2 países socialistas aún, como lo es Cuba y Venezuela, y están sumidas en la pobreza. Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 millones de desempleados, como consecuencia de la pandemia. Según la Organización Internacional del Trabajo, Chile, Brasil, México y Colombia son los países más afectados de la región. El Amazonas, ese lugar gigantesco de flora y fauna, esconde varios misterios. ¿Cuántas especies hay? ¿Qué hay de las tribus aisladas? ¿Quiénes vivieron ahí? ¿Qué es el río hirviente? Y más cosas así. En el barrio chino de Lima puedes comprar pichones con cierta garantía. Recordar que las que vuelan por las calles comen también basura. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, ha causado revuelo por las polémicas que tuvo, como relacionarse con Nicolás Maduro y Hugo Chávez, su supuesto hijo perdido, el millonario escándalo de corrupción en el fondo indígena, su reclamación en La Haya contra Chile, su destitución a la presidencia y su relación con el candidato de Perú Libre Pedro Castillo. En los famosos chifas peruanos se encontró varios casos de carne de perro. A mediados de enero del 2018, se ha visto en redes sociales y en medios de comunicación la noticia sobre el supuesto hallazgo de carne de perro para consumo en uno de los chifas de la cadena Asia, en el distrito de Independencia, Lima, cuyo dueño es el ciudadano chino Xinyuan Liu. La carne fue encontrada en la camioneta de Xinyuan junto con un perro vivo, el que se hallaba casi asfixiado por estar metido dentro de un costal cerrado. Seguimos en Perú, donde se consume carne de gato en algunas localidades al norte y sur de Lima. Sin embargo, durante el festival gastronómico del Curruñao algunos gatos eran usados en el evento del correteo de gato, carrera forzada de gatos con cohetecillos amarrados a una soguilla a su cola. Los desastres naturales, en especial en Latinoamérica, como todo desastre natural, han sido horrorosos, donde muchas personas se quedaron sin hogar y perdieron la vida. Como ejemplo están los terremotos de México 1985 y el de La Guaira, Venezuela, en 1999.
Como sabemos, Bolivia es un país sin salida al mar desde 1884, cuando perdió la Guerra del Pacífico. Esto es burla por sus demás vecinos, burlándose de los bolivianos por no tener una salida a la mar. Sin embargo, en 1975 Bolivia estuvo a punto de tener salida al mar, pero no llegaron a un acuerdo con los jefes de Estado de Perú y Chile y se quedó con las ganas de algún día tener una salida soberana al mar. Un 40% de la Amazonía está en riesgo de convertirse en una sabana, según estudio. Una investigación publicada por la revista Nature Communications reveló que poco menos de la mitad de la selva amazónica está en peligro de convertirse en un ecosistema tipo sabana. Deforestación ilegal en la Amazonía brasileña. La xenofobia en Latinoamérica es común entre gente de países latinos, pues cada uno tiene un estereotipo malo, como de los chilenos, que hablan mal y tienen el poto roto, los argentinos agrandados con una super nariz, los mexicanos que son feos y cagones, los peruanos que son ultra feos y come palomas, los bolivianos que son hiper feos y recontracerranos, los venezolanos que son unos muertos de hambre y delincuentes, a los colombianos que son drogadictos y los brasileños que son unos macatos. En fin, todos se burlan entre sí mismos. Sáquenme de Latinoamérica un shitpost o meme común, pero que ha causado revuelo porque hay gente que se toma en serio el meme y quiere escapar de verdad de Latinoamérica, como gente que odia a la gente que quiere escapar de Latinoamérica. La tasa de homicidios ha incrementado por consecuencia de la pandemia, en especial en Centroamérica, donde destaca Cuba, Haití y Honduras. No solo con burros sino con muchos más animales. El sexo con animales en zonas rurales y poco explorados como los Andes o la Amazonia se experimente este bizarro placer. Al haber muchos patrimonios de la humanidad y bellos paisajes, el turismo llega a hacer incluso una actividad económica para países de Caribe. La mayoría de los youtubers latinos que hacían pasar un buen rato a mucha gente por 2015 o 16, actualmente ya no suben muchos vídeos o se fueron de la plataforma de YouTube a Twitch. De las más famosas están el coco, el silbón, el cadejo y la ciguapa. La mayoría son del género de terror. Desde 2013 existe una crisis económica en Venezuela, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, las expropiaciones y las restricciones del control de cambio de la moneda, la corrupción, entre otros. El terremoto de 1647 originó uno de los episodios más oscuros y poco reportados de la historia de Chile. Canibalismo en Santiago, de hecho sigue considerándose un mito. Se desataron incendios que destruyeron completamente la ciudad. La Capitanía de Chile se trasladó a Concepción y se estudió refundar la capital en la zona de Quillota. Los ricos y poderosos abandonaron Santiago y los pobres y marginados que se quedaron sufrieron una epidemia de cólera y tifus. Se ordenó al ejército cerrar las entradas y salidas de la ciudad y dejar que los infectados murieran de hambre. Y bueno, en una lucha de supervivencia, se dicen que se comieron a los niños y más débiles. Infectados con cólera y tifus. En Latam hubieron varias guerras, humillaciones desastrosas como fueron la Guerra de Triple Alianza, estadounidense-mexicana y la Guerra del Pacífico, o con potencias europeas como la Guerra de las Malvinas. A lo largo de su historia la bandera de Paraguay ha sufrido diferentes cambios. Uno de los más importantes fue cuando adoptó los colores que conserva actualmente, que son rojo, blanco y azul, el 15 de agosto de 1811. Lo que hace única a esta bandera en América es que cuenta con dos escudos nacionales.
Fue una iniciativa que es parte de la estrategia de comunicación con miras a la presentación del pasado 21 de marzo 2018 de su réplica dentro del proceso que mantiene contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya sobre su centenaria reclamación marítima. Lamentablemente para los bolivianos el Haya falló a favor de Chile, dejando a Bolivia sin posibilidad de una salida al mar. La isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México, a simple vista oculta varios misterios y secretos como, la leyenda de este lugar cuenta que una chica se ahogó enredada entre los lirios, y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Don Julián. Desde ese entonces la chinampa de la isla de las Muñecas ha sido convertida en un lugar de gran afluencia turística. En el cráter de Chicxulub, México, fue detectado polvo de iridio y otros metales presentes en los meteoritos. El impacto de uno de ellos provocó la gran extinción masiva, hace 66 millones de años. En Latinoamérica los golpes de estado en especial a inicios de las etapas republicanas de muchos países eran recontracomunes, de hecho en mi país hubo más 40 golpes de estados. Bueno, al parecer esta es la comparación. El 9 de julio de 1974 el recién nombrado presidente de la FIFA, el brasilero João Havelange, asignara a Colombia como sede del Mundial de 1986, en una reunión en Zúrich. Sin embargo se necesitarían 6 estadios con capacidad mínima de 40.000 espectadores, 4 más para 60.000 y 2 de 80.000 cupos. Ello, para atender el aumento de los equipos de 16 a 24 que se estableció desde el Mundial Argentina 78. Y una red de carreteras y ferrocarriles para comunicar todas las sedes donde se jugaría la Copa, petición que los expertos de la época afirmaron sería imposible de cumplir, pues el relieve colombiano de montañas impedía la conexión entre ciudades tal cual como esperaba la FIFA. La FIFA había estipulado una fecha límite para conocer la disposición del gobierno nacional de realizar la Copa, pero no fue necesario esperar hasta ella. El 25 de octubre de 1982, el entonces presidente Belisario Betancur anunció lo inevitable. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer. Y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. Y García Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de Fútbol. Así, Colombia se convirtió en el primer país que renunciaba a ser sede de la Copa Mundial en toda su historia. Los carteles de la droga estaban en el pico de su bonanza, causando terror en las ciudades y violencia en sus calles. México, que terminó siendo seleccionado por unanimidad, convirtiéndose en el primero en celebrar 2 veces una Copa del Mundo, después de la de 1970. Y de paso hay que decir que México 86 fue de los mejores mundiales de la historia. La zona del silencio es un área localizada en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. La zona del silencio porque las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal y esto se da solo en algunas pequeñas áreas debido a que existen campos magnéticos. Pedro Alonso López secuestró, violó y mató a niñas en Colombia, Ecuador y Perú, con el único fin de arrebatarlas la inocencia, la misma que, según él, le quitó su madre cuando él tenía 8 años. Siempre asesinaba a la luz del día, era su misión. Fue sentenciado a 16 años de cárcel. Que en aquella época era la pena máxima en Ecuador. En todo caso no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes.
Los experimentos sobre sífilis en Guatemala tuvieron lugar entre los años 1946 a 1948, dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Fueron experimentos con seres humanos en los cuales médicos, generalmente estadounidenses, infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas, ciudadanos guatemaltecos, entre ellos soldados, reos, pacientes psiquiátricos con sífilis y otras enfermedades venéreas como gonorrea, para comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos como la penicilina y otros tratamientos. Según el informe de Reporteros Sin Fronteras, Cuba y México son los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. En el caso de la segunda nación, es considerada como el país más mortífero de América Latina para los periodistas. Según Reporteros Sin Fronteras, cuando los periodistas mexicanos cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, amenazas, pueden ser asesinados a sangre fría. Además, el informe asegura que estos crímenes suelen permanecer impunes. Esta impunidad se explica por la corrupción que reina en el país. La Guerra del Cenepa fue un enfrentamiento bélico ocurrido durante los meses de enero y febrero de 1995. Se produjo en el lado oriental de la cordillera del Cóndor sobre la cuenca del río Cenepa en territorio peruano, y enfrentó a las Fuerzas Armadas del Perú y Ecuador, y ambos países se adjudican la victoria. En el lado ecuatoriano se dice que fue Israel quien entrenó a pilotos ecuatorianos a manejar los aviones de guerra. Según periodistas ecuatorianos dicen, en fin, siempre Israel ha sido nuestro amigo, pero desgraciadamente un diplomático ecuatoriano se expresó de manera inexacta. En su último informe sobre el femicidio en Ecuador, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, detalló que el país cerró 2020 con 118 casos, lo que supone la muerte de una mujer por su condición de género cada 72 horas, con una tendencia que se arrastra desde 2019, cuando la cifra fue de 71. La violencia de género es un problema histórico en el Ecuador. La máxima expresión de violencia de género es el femicidio, que es acabar con la vida de una persona por el hecho de ser mujer, más allá de las circunstancias que rodearon su vida. El traslado organizado de criminales nazis de Europa a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial es uno de los capítulos más oscuros y tabuizados de la historia argentina. Se conversó sobre el tema con Uti Goni, periodista e historiador argentino, autor del libro La auténtica Odessa, la fuga nazi a la Argentina de Perón, actualmente de gira de charlas por Alemania. La facilitó de varias maneras, pero sobre todo enviando agentes a Europa, que a su vez eran exmiembros de la SS o nazis, que ya habían llegado a Argentina, para organizar el traslado de Alemania a la Argentina. El principal encargado fue un ex capitán de la SS llamado Carlos Fultner. Fultner era un alemán nacido en la Argentina, cuya familia había vuelto a Alemania en la década del 30. Carlos Fultner se enrola en la SS y asciende hasta capitán. Después de la guerra escapa a Madrid y organiza la primera red de escape a la Argentina, se reúne con Perón, hay reuniones en la Casa Rosada y luego Fultner viaja a Europa, y allí comienza el escape en serio de sus camaradas de la SS. Florencio Fernández. Fue un asesino en serie argentino que en la década de 1950 asesinó a alrededor de 15 mujeres, en su ciudad natal Monteros. Popularmente fue conocido como el vampiro argentino o el vampiro de la ventana, haciendo alusión a su modus operandi. Acechaba a su víctima durante varios días, se aseguraba de que estuviera sola en casa, y aprovechando las noches calurosas de primavera o verano, tiempo en que los residentes dejaban las ventanas de sus casas abiertas durante la noche, se introducía a la casa por medio de las mismas. Mientras su víctima dormía comenzaba a golpearla. Luego, le mordía el cuerpo, llegando en algunas ocasiones a diseccionarle la tráquea y la carótida, y así al mero estilo estereotipado de los vampiros bebía la sangre de su víctima. Luego, la dejaba desangrándose hasta morir, si no había muerto ya antes.
Florencio fue detenido el 14 de febrero de 1960 a la edad de 25 años, en un operativo policíaco, que la prensa calificó como pintoresco, ya que se llevó a cabo en la cueva donde el asesino vivía. Fernández no opuso resistencia al arresto, al menos no hasta que la policía lo hizo salir a la luz del sol. Fue declarado inimputable y recluido en una institución psiquiátrica, donde moriría de causas naturales unos años después. Exactamente en 1968. La muerte de Salvador Allende tuvo lugar el martes 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet. Desde entonces, las circunstancias en que murió dicho presidente de Chile han causado controversia puesto que la versión oficial de la Junta Militar, de que se había tratado de un suicidio, fue descartada inicialmente por sus seguidores. En la actualidad, tanto la justicia chilena como la opinión mayoritaria, incluyendo la familia Allende, corrobora la tesis del suicidio. Sin embargo, aún existen cuestionamientos con respecto a los eventos que llevaron a su muerte. Parte de la población sostiene que sigue siendo homicidio, dado que el disparo hecho por el mismo Allende habría sido forzado como método de protección. Su muerte se consideró en tribunales estadounidenses como homicidio al evaluar si correspondía el pago del seguro de vida. Oficialmente, la causa de muerte fue suicidio. Pese a la tesis oficial, muchos han dudado de ella y han creído que la muerte de Allende ocurrió a manos de terceras personas. En un discurso realizado días después del golpe de Estado, Fidel Castro dijo que Allende había sido asesinado por el ejército en medio del combate producido en el palacio. Sin embargo, Castro manifestó públicamente en 2002 aceptar la posibilidad del suicidio de Allende. Haití es el país más pobre de América y uno de los más pobres en el mundo. Un 60% de sus habitantes vive con menos de $2 diarios y un 24% vive bajo el umbral de extrema pobreza. Además, un tercio requiere asistencia alimentaria urgente, según el Programa Mundial de Alimentos. La esperanza de vida supera por poco los 63 años. El monstruo del lago de Tota es un supuesto animal acuático, conocido, entre otras reseñas, como diablo ballena, habitante del lago de Tota en Colombia. Se les llama niños héroes a un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la intervención estadounidense en México. La historia oficial posterior, por primera vez en 1852 y con mayor notoriedad en el Porfiriato y en 1947, deformó los hechos en distintas etapas con fines nacionalistas para destacarlos, mucho de lo cual se erigió bajo la forma de un mito heroico. Los restos hallados entre los llamados ahuehetes de Miramón pertenecían a 6 adolescentes, los dientes estaban en perfecto estado, las tibias estaban separadas de las rótulas en virtud de la corta edad que tenían al momento de su muerte. En junio del año pasado, una flota china compuesta por alrededor de 260 barcos llegó hasta los límites de la zona económica exclusiva de Galápagos para pescar bota o calamar gigante. Durante 2 meses, la flota bordeó la zona desplazándose hacia el oeste en medio de la indignación que su presencia provocó entre ecuatorianos, científicos y conservacionistas del mundo. Este hecho, sin embargo, no es nuevo. Desde hace unos 4 años la flota china repite un recorrido que va desde el Atlántico Sur, frente a Argentina, hasta las cercanías de Galápagos pasando por Chile y Perú. En sus trayectorias, algunas embarcaciones han sido sorprendidas pescando ilegalmente y acusadas de violaciones a los derechos humanos. El incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 en Sonora, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Aproximadamente a las 15 horas, en la guardería los niños dormían la siesta. De acuerdo con el peritaje inicial de la PGR, en la bodega de control vehicular ocurrió el sobrecalentamiento de un sistema de enfriamiento, que se fundió y provocó un incendio, al caer sobre más de 5 toneladas de archivo. Maracanazo es el nombre con el que se conoce a la victoria de la selección de fútbol de Uruguay en el partido final de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 frente a la selección de fútbol de Brasil.
Contra todo pronóstico, Uruguay ganó a Brasil por 2-1 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Para los aficionados brasileños, la victoria uruguaya fue una tragedia, comentada como la peor derrota deportiva del país hasta entonces. Se cancelaron los preparativos de una celebración que era obvia para muchos. Desde entonces, la palabra maracanazo ha quedado como expresión de derrota o desastre imprevisto para los brasileños. En claro contraste, la celebración y el éxtasis fueron inmensos para los uruguayos. El desconcierto era tal tras la victoria uruguaya, que todos los hinchas brasileños enmudecieron completa y sorprendentemente apenas terminaba el partido, donde la concurrencia de uruguayos era de apenas un centenar de personas, a tal punto de que los únicos sonidos que se escuchaban eran los del plantel celeste. También se dio una anécdota que involucraba al entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet. Cuando el encuentro estaba empatado 1-1, Rimet se dirigió a los vestuarios para preparar su discurso de felicitaciones para Brasil en portugués, pero cuando volvió al terreno de juego, ya terminado el encuentro, se llevó la sorpresa de no ver ningún festejo, ya que Uruguay había logrado la hazaña. Tan desconcertado quedó Rimet, que incluso la ceremonia oficial de entrega de la Copa a Uruguay no se ejecutó. Este apenas pudo acercarse al capitán uruguayo en el borde del terreno de juego para darle un breve apretón de manos y entregarle, casi a escondidas, el trofeo. Venezuela ha sido la única selección de la CONMEBOL en no ir a ningún mundial de fútbol, las veces que estuvo más cerca fue rumbo a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La guerra del Cenepa fue un conflicto ya ducho antes que enfrentó a Perú y Ecuador. Ambos cuadros se adjudican la victoria, pero el enfrentamiento terminó con victoria militar de Ecuador pero diplomática para Perú, dado que logró fijar las fronteras que habían sido impuestas en 1942. En mi video del iceberg del fútbol peruano hablé de este tema pero lo vuelvo a repetir. El 6 de septiembre del 2016 Chile recibió en el Estadio Nacional de Santiago a Bolivia, donde el cuadro altiplánico sacó un sorprendente empate. Sin embargo no todo fue bonita por Alaverde, pues un mes después Chile reclamaría en el TAS donde Perú se metería por la mala alineación de Nelson Cabrera, jugador paraguayo naturalizado boliviano pero que no había pasado el tiempo adecuado para jugar por la verde, así el TAS dando 2 puntos a Chile y 3 a Perú, pues este había jugado con Bolivia en La Paz, donde originalmente habían perdido 2-0, pero después del fallo pasó a ganarlo 3-0, coincidentemente Chile ocasionó un efecto mariposa, pues el reclamo en vez de ayudarlo lo desfavoreció para su camino rumbo a Rusia 2018, pues si no hubiese hecho el reclamo, Chile sería él hubiese jugado con Nueva Zelanda en el repechaje y no Perú como lo hizo en la vida real. En fin, cosas de la vida. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 10. Chihuahua. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Uno de los más devastadores del país azteca, donde ocurrieron varios desastres. Se dice que varios episodios del Chavo del Ocho fueron perdidos en este terremoto. El terremoto de Pisco de 2007 fue un sismo registrado el 15 de agosto de 2007, su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú al oeste de Pisco al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 38 kilómetros de profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en el Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001, terremoto del sur del Perú de 2001. Pero no fue el más catastrófico. Desde ese punto de vista el terremoto de 1970 produjo miles de muertos. Hacia mediados de la década de 1930, surgió en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano, una serie de grupos integrados por inmigrantes alemanes, que expresaron abiertamente su adhesión al nacionalsocialismo. Se exploran de esos grupos sus formas de organización, por ello crearon varias instituciones para promover sus manifestaciones políticas, los recursos de que hicieron uso para su labor propagandística, sus más que probables conexiones con el exterior y, en líneas generales, la manera como se constituyeron como manifestaciones locales de procesos globales caracterizados por la circulación de ideas y prácticas.
Se dice que está ubicada en la región de Aysén, pero pocas personas han logrado contactarse con los habitantes de la misteriosa isla Friendship. Uno de los casos más controversiales de la ufología chilena es la historia de la isla Friendship, la famosa comunidad que albergaría a ovnis y extraterrestres en la zona austral de Chile y que durante más de 2 décadas ha sido todo un misterio. Las teorías y leyendas ufológicas en torno a la isla Friendship comenzaron hace varios años atrás. Algunos señalan que solo fue un experimento mental, mientras otros afirman que fue obra de los nazis. Los más creyentes de la vida en otros planetas, dicen que son seres extraterrestres que escogieron la zona austral de Chile como base para sus operaciones en la Tierra. En 1983, el chileno Ernesto de la Fuente declaró haberse comunicado con los habitantes de la isla Friendship. Incluso, afirmó que la comunidad lo curó de cáncer al pulmón y hasta la actualidad es uno de los relatos más polémicos y enigmáticos sobre el tema. Los testigos afirman que son seres nórdicos de aspecto humano, pero que serían extraterrestres. Se dice que hablan en castellano, pero con un tono inglés y se hacen llamar como Los Ángeles, Miguel, Rafael, Ariel, etc. La famosa isla estaría habitada por hombres, mujeres e incluso niños de diferentes etnias, que han sido invitados por poseer un código genético especial. La masacre de Tlatelolco o Matanza del 2 de octubre es como se les conoce a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 durante un mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, en Ciudad de México, dejando una cifra de 400 muertos y 1000 heridos. Paulette Guevara Farrá era una niña de 4 años y su vida era normal. Sin embargo, el 22 de marzo de 2010, Paulette atrajo la atención de los medios de comunicación cuando se informara sobre su supuesta desaparición en su propia casa. Su familia comenzó una campaña de búsqueda a través de medios, anuncios y redes sociales. El cuerpo de Paulette apareció en su propia habitación, envuelta en sábanas entre el colchón de su cama y los pies de la misma, el mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas, expertos de diversas agencias habían visitado e incluso perros entrenados para encontrar el paradero de la niña, pero nadie se percató de la existencia del cadáver, localizado hasta el 31 de marzo debido al olor a putrefacción. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había muerto durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara en los pies de la misma, muriendo por asfixia. La forma en que murió fue descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Francés ubicado en la Ciudad de México en 2010, antes de que sus restos fueran exhumados y cremados el 3 de mayo de 2017. A fines de los años 70 las relaciones de Argentina y Chile no eran las mejores, rumoreándose una posible invasión argentina al país mapocho. El posible conflicto armado era por la posesión de las islas ubicadas al sur del canal de Beagle era inminente. Solo era una cuestión de horas para que las fuerzas de ambos países vecinos se entraran en guerra. Cuando el panorama era sombrío, desde el Vaticano llegó la primera luz de esperanza para una solución pacífica. El 21 a la noche, el Papa se fue a dormir resignado porque creía que no iba a poder hacer nada. Había escrito un documento muy desesperanzado. Por la madrugada, le llegan las noticias de una disponibilidad de Videla y Pinochet. Le dicen, tenemos acá el telex de Videla, y también está de acuerdo Pinochet. Dicen que si usted hace una intervención fuerte se podría parar la guerra. El sumo pontífice llevaba 3 meses en su cargo. 5 días después de su pedido de paz, el 27 de diciembre llegó a Buenos Aires el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio Samoré, quien tuvo un papel fundamental para la solución del conflicto. Desde ese 22 de diciembre, en el que el Papa realizó ese desesperado llamado a la paz, transcurrieron 15 días de puro hermetismo. Hasta que el 8 de enero de 1979, los cancilleres de Argentina y Chile, reunidos en el Palacio Taranco, en la capital uruguaya, firmaron lo que se conoció como el Acta de Montevideo, por medio de la cual ambos países pedían formalmente al Vaticano su intervención para encontrar una solución pacífica. El mito de la ayuda inglesa ha sido una teoría de conspiración que explicaba las causas y resultados de guerra del Pacífico por medio de una participación del Reino Unido a favor de Chile. La frase, los ingleses ayudaron a Chile durante la Guerra del Pacífico, está tremendamente arraigada en la cultura popular peruana y en menor medida también en Chile, creando de esta manera el mito.
Ahora bien, notamos que los historiadores peruanos que publicaron obras inmediatamente después de la caída de Lima, como Tomás Caivano o cercanos al término del conflicto, como es el caso de Mariano Felipe Paz Soldán, no hacen referencia alguna a que los ingleses hayan ayudado a Chile. Sin embargo, historiadores posteriores, como Jorge Basadre o el aún más posterior Roberto Querejazú, tocan el tema de los británicos, pero en un contexto distinto y, más bien este mito se ha masificado últimamente gracias a la internet donde han surgido, y desaparecido, una serie de páginas de extremo nacionalismo peruano, en las que se ha llegado a afirmar que buques de guerra ingleses como el Cochrane o la O'Higgins lucharon a favor de Chile. Más aún, han extremado la posición diciendo que los oficiales de la Real Armada Británica, John Williams, Patrick Lynch y Charles Condell fueron contratados para servir durante la guerra. ¿Te has preguntado por qué no hay negros en Argentina? Las raíces africanas del país austral permanecen ocultas para la mayoría de los ciudadanos, aunque diversos estudios sociológicos dan cuenta de que entre el 4% y 6% de la población tienen componentes negros en sus genes. Las epidemias y las guerras, que se llevaron a buena parte de los hombres negros, enviados al frente como carne de cañón, derivaron en un gran mestizaje que blanqueó a una etnia que hasta el siglo XIX fue muy relevante. Uno de los mejores futbolistas de la historia, Alfredo Di Stéfano, estuvo en Cautelo en Venezuela. Durante una gira de amistosos del Real Madrid en 1963. 3 años antes de su retiro, Di Stéfano vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, pues el 23 de agosto de 1963, con 37 años de edad, fue secuestrado en el Hotel Potomac de la capital Caracas por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela, una organización guerrillera en contra del gobierno del entonces presidente Rómulo Ernesto Betancourt. Eran las 6 de la mañana, me llaman por teléfono, vivíamos en una habitación contigua Juan José Santamaría y yo. Entonces me llaman por teléfono y yo creía que era de broma y colgué. Pero al rato llaman otra vez y me dicen, oh baja o lo vamos a buscar, es la policía. Y yo pensé que seguía la broma, volví a colgar. Me llevan por las escaleras, bajo y había un coche americano esperando ahí. Se sube adelante el chofer, uno se mete por una puerta, a mí me meten en medio y el otro por la otra puerta, me hacen sándwich. Y me dicen, Alfredo, esto no es la policía, es un secuestro. Se supo que el líder del secuestro era un sujeto de nombre Máximo Canales, quien era un guerrillero que buscaba llamar la atención de la prensa a través del secuestro de Di Stéfano para dar a conocer el movimiento de las FARC en ese país. La propia Saeta relató que le fue comunicado el propósito de privarle momentáneamente la libertad, que nunca le hicieron daño y que por el contrario, lo trataron muy bien en un apartamento lujoso durante su secuestro. La privación de la libertad de la Saeta duró 72 horas y luego de que los secuestradores lograron su cometido de llamar la atención, Di Stéfano fue liberado un miércoles por la mañana en la avenida Libertador en Caracas y muy cerca de la Embajada de España, a la cual el futbolista se dirigió de inmediato para pedir auxilio. Y veo por los cristales una sombra y aparece un conserje. Me ve, me abre la puerta y le digo yo, soy Di Stéfano. Ese mismo día que liberaron a Di Stéfano, el Real Madrid tenía un partido por la noche ante el Sao Paulo. El entonces técnico del equipo, Santiago Bernabéu, le pidió que jugara, para que mostrara su fortaleza después de haber sido secuestrado. La Saeta lo hizo más a fuerza que nada e inclusive jugó de titular, pero en el segundo tiempo fue sustituido. Volvió a España junto con el equipo y al bajar del avión se reunió con su esposa e hijos, para dar fin a una de las experiencias más amargas y difíciles en la vida de uno de los mejores futbolistas en la historia. El tapón del Darién es un bloque vegetal que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia. En este lugar, debido a la complejidad que plantea una selva impenetrable, se interrumpe la carretera panamericana. Es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta. Sin embargo, su densa vegetación se ha convertido en el telón propicio para el paso irregular de migrantes y el narcotráfico. Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil es un libro publicado en 2004 por la periodista mexicana Lidia Cacho que trata el problema de la pornografía y la prostitución infantil. Cacho investiga, revela testimonios y da nombres de algunos responsables, de encumbrados promotores y poderosos protectores de una gran red de corrupción y explotación infantil que se encuentran tanto dentro de la industria como de la política de México. Ok, no sabía absolutamente nada de este tema, me enteré hace poco que existía un iceberg de ese colegio.
Se dice que esta pequeña institución educativa cuenta con varios misterios, con profesores pedófilos, cretinos, una directiva corrupta, y alumnos haciendo cosas indebidas. Muy intrigante la verdad. Alias El Huacho. Fue un guerrillero, delincuente y narcotraficante ecuatoriano que integró la guerrilla colombiana de las FARC. Después de la desmovilización de esta guerrilla en 2017, se declaró en disidencia al no aceptar los acuerdos de paz firmados con el gobierno colombiano, continuando con su vida criminal al crear el GAO Frente Oliver Sinisterra, convirtiéndolo en objetivo de alto valor para las autoridades colombianas y ecuatorianas. Ya hablamos sobre Hitler en Sudamérica, donde se dice que fue a Argentina, otros a Brasil o incluso en Paraguay. Sin embargo, existe otra versión según la cual Colombia habría estado el presunto itinerario de Hitler en Sudamérica. Más concretamente Tunja, Boyacá, en donde habría vivido algunos meses e incluso adquirido la identidad de Adolfo Schritt el Mayor. Fue el caso de Perú, que de la mano de su entonces presidente Alberto Fujimori, en enero de 1992, transfirió por 99 años una extensión de playa bautizada Bolivia Mar, ubicada al suroeste del país en la ciudad Hilo. El terreno marítimo que el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora celebró con su pueblo tras el acuerdo de amistad, que propendía la creación de una zona franca, consta de 5 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. En el 2010 el trato fue renovado por el exmandatario peruano Alan García y Evo Morales. En él se amplió 2 kilómetros la zona turística y se incorporó a las fuerzas navales, quienes pueden anclar y navegar en libertad. Sin embargo, este sitio lleva 29 años abandonado, y esto se debe que lamentablemente, las poblaciones de Hilo como de Bolivia no nos enteramos bien del proyecto. Todo el mundo piensa que Bolivia Mar es para construir un gran puerto. Pero, en realidad, es solo para turismo. En cuanto a turismo, en aquella explanada no se llegó a poner ni una sombrilla. Dorancel Vargas, más conocido como Don Ángel y el Comegente, es un asesino en serie y caníbal venezolano. Es el peor asesino registrado por víctimas en la historia de Venezuela. Vargas era un vagabundo que solía cazar a sus víctimas en el Parque 12 de Febrero, en los alrededores del río Torres de la ciudad de Táriba, en el estado Táchira. Fue descubierto el 12 de febrero de 1999. Vargas fue uno de los primeros asesinos en serie conocido en Venezuela, asesinando decenas de personas. Se estima que pudieron ser 40 las personas asesinadas por Vargas. El 12 de febrero de 1999 unos miembros de Defensa Civil encontraron los restos de 2 jóvenes y alertaron a las fuerzas de seguridad sobre su hallazgo. Ahondando sobre la zona, encontraron los restos de 6 cuerpos más. Una vez descartada la hipótesis de que pudiera tratarse de un área de liberación de cadáveres de alguna banda de narcotraficantes o de alguna secta satánica, se recurrió a las denuncias de personas desaparecidas. Se sospechó enseguida de Vargas, que vivía en la zona próxima en una choza improvisada y que al ser inspeccionada por la policía, fueron encontrados varios recipientes que contenían carne humana y vísceras preparadas para el consumo, así como 3 cabezas humanas y varios pies y manos. Una vez capturado, confesó haber matado y comido al menos a 10 varones en un período de 2 años desde su arresto en 1999. Actualmente Dorancel Vargas se encuentra en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público del estado de Táchira. Dorancel Vargas fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, por lo cual ante la ley venezolana lo hace inimputable, y al no existir en el país ningún centro con las condiciones adecuadas para su reclusión, lo mantienen aislado en un centro penitenciario del estado Táchira. En la provincia de Loja, cercana a la frontera con Perú, por el 2015 fueron descubiertos esqueletos gigantes de más de 2 metros de altura. Según el equipo de investigación alemán encabezado por el antropólogo británico Russell Dement, probaron estos restos que hace cientos de años existió posiblemente una raza de gigantes en lo más profundo de la selva amazónica. La existencia de los famosos ovnis ha inquietado a la humanidad por muchos años, donde siempre han salido casos curiosos sobre posibles avistamientos de ovnis en muchas partes del mundo. Uno de los primeros avistamientos registrados en Venezuela, según Escalante, ocurrió en 1886 en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, donde personal diplomático norteamericano que realizaba verificaciones sobre los suelos y la posible explotación del petróleo tuvo un supuesto avistamiento de ovnis que luego notificó a una revista científica de la época.
Los diplomáticos dijeron haber visto un objeto de gran tamaño y luminosidad que se desplazó sobre una zona rural y las personas que habitaban ese sector presentaron ciertas afecciones. Fidel Castro estaba convencido de que iba a producir los avances científicos más asombrosos él mismo y decidió acometer la tarea de crear nuevas razas de vacas cubanas mezclando una Holstein con el cebú nacional, todo en el marco del plan faraónico del Cordón de La Habana que prometió autoabastecer a toda la ciudad y convertir a Cuba en uno de los mayores productores de leche y carne del mundo. Esta dimensión planetaria, esta desmesura, es una de las características básicas de la arquitectura de estas fantasías. Desde tiempos remotos el Club Cervecero de Quilmes de Argentina debió pelear mucho para obtener logros que a otros le resultaban más sencillos y, como si fuera una broma del destino, su único título profesional llegó en 1978 y fue el Metropolitano. Un grupo de dirigentes de alto rango en el Club Cervecero decidieron apoyar esa campaña con una ayudita extra. Allí consultaron a Dora, la bruja más popular del pueblo. El sábado llegó, Quilmes jugaba en su estadio con Morón, que penaba por el fondo de la tabla. El lunes Dora viajó a BS. Y fue al club en busca de su otra parte. Los dirigentes se negaron a pagarle argumentando que si bien los jujeños perdieron ellos aún no habían ganado. La bruja Dora consternada dejó el club a los gritos y les auguró 13 años de mala suerte. El partido con Morón se reanuda una semana después. Quilmes está arriba 2-1 pero su número 10 yerra un penal. Increíblemente eso alimenta a Morón que revierte el marcador, fue 3-2 para la visita. Allí comenzó a hablarse de una maldición. Las campañas mediocres se sucedieron pero la de la temporada 2000-2001 fue la que reavivó el mito de la maldición. Quilmes perdió ese año 3 chances para ascender. La maldición era una realidad, aquel grupo de dirigentes se dirigió entonces a Chascomús dispuestos a saldar su deuda, pero, Dora ya no los esperaba, había muerto hace un año y su cuerpo estaba en una tumba sin nombre en el cementerio local. El bouquet de flores que depositaron los dirigentes en su tumba no surtió efecto. Mientras ellos limpiaban culpas en el Campo Santo, en el campo de juego Quilmes no podía revertir el 1-0 que le propinó Nueva Chicago en la ida de la semifinal del torneo del ascenso argentino y dejaba pasar otra chance. Claro, que era imposible realizar un gol en medio del diluvio que azotaba la zona de Quilmes al momento del desarrollo del partido. La temporada 2003-2004 los encontró con una segunda ronda espectacular, un invicto de 8 meses como locales y un 1-0 global en las finales ante Argentinos Juniors le permitieron al Quilmes Athletic Club recuperar el sitio perdido en la primera división. En el medio de los festejos muchos se acordaron de Dora es que, creer o reventar, desde su pérdida de la categoría en junio de 1991 a este ascenso en junio de 2004 habían pasado 13 años. La elección presidencial de México de 1988 es uno de los pasajes más polémicos en la historia de México. La famosa caída del sistema, que presuntamente devino en el triunfo electoral de Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas, marcó un parteaguas para la vida democrática del país. Aquella elección presidencial fue la primera donde se empleó un sistema de resultados preliminares, el cual era bastante rústico, comparado con la tecnología actual. Los resultados de los distritos electorales eran informados vía telefónica a la Comisión Federal Electoral, la cual era presidida por Manuel Bartlett Díaz, el entonces secretario de Gobernación. Febronio Índio do Brasil fue un violador y asesino en serie brasileño. Uno de los más recordados del país carioca, donde dejó legados teatrales, musicales y artísticos en la cultura brasileña. Sendero Luminoso fue una organización guerrillera terrorista de tendencia marxista, leninista y maoísta. Actualmente este grupo con el MRTA son una sombra de lo que fueron en los años 80 e inicios de los 90, ya no son una superamenaza, limitándose a ser una insurgencia narcoterrorista en el Perú por la zona de la Purímac. En los años donde este grupo era de lo peor en el Perú, exactamente en 1992 este grupo ya había entrado a la capital Lima, donde se dieron varios atentados. Uno de esos atentados fue el de Talara, que consistió en la explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata, en pleno corazón de Miraflores de la ciudad de Lima. El lugar donde ocurrió el hecho es una zona comercial dentro de un distrito de clase media de Lima.
2 vehículos, cada uno equipado con 250 kilogramos de explosivos, explotaron en la mencionada calle a las 9:15 p.m., matando a 43 e hiriendo a más de 200 personas. La onda expansiva destruyó o dañó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados. El atentado fue el comienzo de una serie de ataques senderistas contra el Estado peruano de una semana de duración, que en total causaron 40 muertes y tuvieron en zozobra a la capital. Mario Augusto Poggi Extremadoiro fue un artista, psicólogo, escultor y humorista peruano, que se hizo conocido por haber asesinado a un supuesto asesino serial, crimen por el que cumplió una pena de casi 5 años en cárcel. Falleció de un paro cardíaco en 2016. Este fue gobierno donde muchos peruanos lo recuerdan con felicidad, pues en este gobierno el terrorismo acabó y Perú salía de la inflación. Sin embargo, otros lo ven como un mandato paupérrimo, donde hubieron varios casos de corrupción, y todo culminó el 14 de septiembre del 2000, cuando el país observó, entre el asombro y la indignación, un video con evidencias de corrupción en el que se ve a Vladimiro Montesinos, el entonces asesor presidencial, entregando dólares americanos 15.000 al parlamentario Alberto Couri, quien luego pasó de la oposición a las filas del oficialismo. Un congresista más para lograr la mayoría que necesitaba el ingeniero Fujimori en el Congreso. Apodado como Vladivideos. En estos vídeos se observa cómo Montesinos sobornaba a dirigentes políticos, de empresas privadas importantes, de comunicación y de gobiernos locales para que se pusieran a disposición del gobierno. Estos vídeos eran ocultados en la casa de playa que Montesinos poseía en Playa Arica, balneario en la zona sur de la provincia de Lima. El descubrimiento tuvo en Perú un impacto comparable al escándalo del Watergate dado a conocer por el Washington Post para los Estados Unidos de América y desencadenó el final del Fujimorato. Luego de la presentación del video, Montesinos huyó, así como también lo hicieron aquellos que sabían que en algún momento serían puestos al descubierto. Tiempo después, el presidente Alberto Fujimori intentó dimitir por fax desde Japón, pero esta renuncia no fue aceptada por el Congreso de la República. En su lugar, se decidió declarar vacante la presidencia de la República aduciendo incapacidad moral permanente el 21 de noviembre de 2000. El Plan Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, luego metiéndose Perú y Ecuador, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70. Los países sudamericanos intercambiaban información acerca de subversivos u opositores, o que sospechaban que eran, a sus regímenes y cooperaban para perseguirles a través de las fronteras nacionales. Las fuerzas armadas y paramilitares de las dictaduras de Sudamérica se desplazaban libremente para secuestrar, torturar y asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos e intercambiarse los detenidos. Como dato adicional, según los archivos del terror descubiertos en Paraguay, la Operación Cóndor dejó un terrible saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y unos 400.000 presos. El 2 de marzo del presente año 2021 en la ciudad del Alto Bolivia, en la Universidad Pública de El Alto o mejor conocido como UPEA, ocurrió un trágico accidente. Los estudiantes universitarios se encontraban en la UPEA para participar en una asamblea extraordinaria estudiantil en el marco de una protesta convocada por el área de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Pública, cuando unas barandas de la casa superior cedió ante el peso de los estudiantes, de los cuales 12 estudiantes cayeron desde el 4º piso, y el resultado de la tragedia dejó 8 muertos y 4 heridos. Los Motas son una familia panameña y de las más multimillonarias de Centroamérica, que contiene mucho de los monopolios económicos del país. Algunos de los partidos de Centroamérica que aún hoy activamente plantean la reunificación centroamericana son el Movimiento al Socialismo de Honduras, el Nuevo Partido Socialista Centroamericano y el Partido de los Trabajadores de Costa Rica, todos los cuales son adeptos al trotskismo, posiblemente en un año en específico 2030.
El 28 de noviembre de 2016, el equipo brasileño de fútbol chapecoense que iba a jugar la final de ida de la Copa Sudamericana sufrió un accidente aéreo cerca del aeropuerto de Medellín, a causa de agotamiento del combustible por un garrafal error de la tripulación al no informar al control aéreo de la falta de combustible. Fallecieron 73 personas, entre ellas el plantel casi completo, directiva y pilotos. Solo hubieron 6 sobrevivientes. El Club Atlético Nacional, que era el rival del chapecoense en la final, en un gesto amable y de solidarización decidió entregar el título al club brasileño. Se han vistos en varios vídeos espectros fantasmagóricos en varios metros de Ciudad de México. Se rumora que una noche de la década pasada, cuando el metro terminó de dar servicio, uno de los encargados de revisar que todo estuviera en orden en las vías se encontró a un supuesto trabajador que hacía exactamente lo mismo. El encargado se sorprendió, ya que él conocía a todos los trabajadores que estaban en el turno, y este hombre realmente no era uno de ellos. Al preguntar algunos datos, el misterioso hombre contestó cosas que solamente un trabajador del metro sabría. Al no creerle ni una palabra al hombre, el encargado reportó este hecho con su superior. El jefe, impactado, le mostró fotos del misterioso trabajador, contándole que había muerto hace algunos años, siendo arrollado por un vagón descompuesto mientras revisaba las vías. Además, no era el primer trabajador que se lo había encontrado y reportado, ya que el fantasma diario pasaba a esa misma hora. El Batallón Olimpia fue un grupo paramilitar de contrainsurgencia creado por el gobierno de México con el fin de vigilar, espiar, perseguir, hacer acciones de sabotaje, realizar detenciones e infiltrar el movimiento de 1968 en México. En la famosa matanza de Tlatelolco, esa tarde, los integrantes del Batallón Olimpia se infiltraron vestidos de civiles en Tlatelolco, pero se distinguieron por usar un pañuelo blanco o un guante del mismo color, indistintamente, durante la matanza. Gandhi Espinal Raudales, conocido como el judoka estrangulador, fue acusado de asesinar a 5 personas en Tegucigalpa, Honduras en 2009 y 2010. El campeón centroamericano de judo Gandhi Espinal Raudales, quien se encontraba prófugo desde mayo de 2010 y fue acusado de estrangular a 5 personas, fue detenido por la policía hondureña. La Argentina ha sido uno de los países que estuvieron en el máximo de la gloria. A finales del siglo XIX, Argentina era el país más rico del mundo. No se trataba de que era una economía grande para la región. Era, con todas las letras, era uno de los países más poderosos del planeta. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo la economía argentina pasó de ser la más rica a la uno de los más miserables del mundo en la actualidad? Respuesta es sencilla: un proteccionismo exacerbado, acompañado de una buena dosis de gasto público, estatización y, en definitiva, socialismo. Venezuela es un país rico. Rico en petróleo, minerales, cacao, gas, turismo, pesca, recursos inagotables que ubicaron a la patria de Bolívar en el primer lugar del ranking de las naciones más ricas de Latinoamérica. Sin embargo, tan solo basta ver cómo el chavismo destrozó a un país que en tiempos pasados fue el más poderoso de Latinoamérica. También conocida como Barrio 18, Mara 18 o simplemente la 18 en Centroamérica, es una organización criminal transnacional multiétnica, principalmente centroamericana y mexicana, que comenzó como una pandilla callejera en Los Ángeles. Es una de las pandillas criminales transnacionales más grandes de Los Ángeles. Estas dos pandillas han convertido el Triángulo Norte de Centroamérica en el área con la tasa de homicidios más alta del mundo. En 2019, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía en Risaralda, adscritos al Gaula Militar, capturaron un presunto responsable del delito de extorsión. Al ser contactado por personas que buscaban servicios de hechicería, el implicado se hacía pasar como una poderosa bruja que residía en Santa Marta, al parecer, como una manera de mostrarse lejano al lugar en el que previamente las víctimas decían residir. La escalada de violencia sexual contra menores de edad en América Latina no parece detenerse, pues la impunidad y las modalidades de operación generan una mayor protección a los victimarios.
América Latina está bloqueada desde hace mucho tiempo pues. El problema de la economía en América Latina no es que vaya mal, sino que crece poco, casi hasta el punto del estancamiento. Y además es muy vulnerable a la volatilidad del mercado. Entonces, ¿qué impide a América Latina crecer de forma sostenida? A corto plazo son, principalmente un factor la que pueden afectar al crecimiento. El comportamiento de la política monetaria general, porque un aumento brusco de las tasas de interés también supone un riesgo significativo para Latinoamérica, ya que tiene acreedores internacionales. Muchos países latinos tienen como destino a Estados Unidos, así que la relación entre ambos países va a tener un impacto significativo. Si Estados Unidos le va mal a Latinoamérica, le irá peor aún como fue el crack del 29. Juan Fernando Hermosa Suárez, conocido por el alias de Niño del Terror, fue el asesino en serie más joven de la historia del Ecuador. A los 15 años de edad, lideró una pandilla de 10 jóvenes de su misma edad. La policía capturó en el centro de la ciudad a un grupo de jóvenes delincuentes que intentaron robar en el lugar, lo que permitió dar con la información de la identidad de quien estaba detrás de los asesinatos. La equivocación de la policía alertó a Hermosa, quien inició disparos a mansalva con su pistola, iniciando una balacera entre policías y sospechoso, el cual arrojó una granada al grupo de gendarmes que se encontraban en la calle, provocando una explosión que terminó por tumbar la pared del domicilio encima de los policías. Sin embargo, ya se había convertido en un líder dentro de la cárcel de menores en los primeros 16 meses, y logró que su novia Yadira ingresara una pistola con la que asesinó con 5 disparos a un policía que intentó detenerlo, y escapó de prisión junto a 10 jóvenes en 1993. Huyó a Colombia, donde contrajo amigdalitis. Luego de su liberación, se fue a vivir junto a su padre en Nueva Loja, Sucumbíos. El día de su cumpleaños número 20, el 28 de febrero de 1996, fue encontrado sin vida a orillas del río Aguarico. Se reveló por parte de la policía que 5 encapuchados serían los responsables del asesinato, y que lograron identificar el cadáver de Hermosa por los documentos de identificación que llevaba en la billetera, ya que estaba desfigurado y con signos de tortura, pues su rostro fue destrozado por cortes de machete y balazos en la cara. Se ha visto en varias ocasiones que en El Chavo del Ocho, personajes como Ñoño y Don Barriga han sufrido varias burlas por otros personajes de la serie mexicana como el mismo Chavo de vez en cuando Kiko y el ejemplo máximo La Chilindrina. Varios televidentes se vieron ofendidos y llegaron a pensar que esto promovía la obesofobia, sin embargo esto es falso pues siempre se le regañaba a los niños como Chavo y Chilindrina cuando estos se burlaban de ellos. Esta es la historia de Doña Anabel. Doña Anabel es una tamalera de la CDMX, que vendía afuera de la estación del metro Indios Verdes. La señora vendía de dulce, de mole, verde y rojos. Vendía bien, pero no sabía administrarse. Un día no tenía dinero para reinvertir, se le iba a acabar el negocio por desorganizada. Por su casa, Doña Anabel se encontró a una niña perdida que buscaba a sus papás, la llevó a su casa para marcarle y decirles dónde la recogieran. Pero, Doña Anita, como le decían cariñosamente los clientes, prefirió mutilarla, destazarla y usarla como carne para tamal. Al menos fueron 50 mujeres y niñas las que mató Doña Anita para vender tamales con sus extremidades y ahorrarse los pesos que costaba el material. Siempre utilizaba carnita femenina porque la carne de mujer era más fácil de cebrarla. La señora trabajaba totalmente impune. Un día, Doña Caníbal rompió la manguera de gas con la que trabajaba y no se dio cuenta de ello. Se fue a trabajar así. Los vecinos le hablaron a la PGJ porque toda la mañana olía muy fuerte a gas. Cuando entraron vieron un grotesco cadáver despedazado en la mesa. La señora fue metida a la cárcel por homicidio y daños a la salud. Naturalmente en una condena sin derecho a fianza, porque lo que hizo no tenía madre. Sin embargo, en libertad estaban quienes le ayudaban con el negocio. Una hija y su cuñado. El mito indica que alguien prosiguió el negocio mientras la señora estaba en la cárcel y que en otras estaciones del metro es donde se dedicaban a vender. Vender casi 100 tamales al día es por demás fructífero y alguien prosiguió todo fuera de las rejas. Existen registros de la detención de Anabel Ruiz por daños contra la salud y homicidio en inicios de diciembre en 2018. Pero, no existen detalles ni fotos de la historia, lo que circula fue rescatado de un foro y los medios lo dan como real.
El Dorado es una ciudad legendaria, hecha de oro ubicada en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI, en Colombia, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada más al norte, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita. La noticia de la riqueza muisca atrajo hasta la sabana de Bogotá a expediciones originadas en Quito, Santa Marta y Coro. La pandemia del coronavirus trajo consigo un problema aún mayor, el creciente control del Estado. Y qué mejor para lograrlo que importar referentes de la dictadura más larga del continente, Cuba. Una delegación de 500 médicos cubanos podría llegar a Argentina en medio de una crisis. Lo que pocos saben es que trabajan en condiciones de esclavitud, mientras el régimen comunista se enriquece a sus expensas. La Gran Logia Masónica de Costa Rica es la principal organización de la masonería regular de Costa Rica. Se creó 7 de diciembre de 1899 y fue la primera de América Central. Se formó con la unión de todas las logias existentes en aquel momento en el país. Estas eran Regeneración, Unión Fraternal, La Luz y la Libertad. Utilizan el rito escocés antiguo y aceptado, el rito escocés rectificado, el rito de la estricta observancia templaria y el rito de York. Las logias que la conforman son exclusivamente masculinas. La Alemania nazi tuvo planes para atacar y hacer una ofensiva en contra de los Estados Unidos y le iba a dar en la más dura, pues, se tenía planeado atacar el Canal de Panamá. De hecho ya se sabía de otro plan, este oficial, para bombardear en 1943 tan estratégico sitio con 2 aviones Stuka Ju-87 que se llevarían desmontados a Colombia en submarinos para allí volver a montarlos y hacer un raid sobre la presa de Gatún. Luego, los pilotos aterrizarían en un país neutral, asumiendo que quedarían internados en él hasta el fin de la guerra. Se bautizó con el nombre de Operación Pelicano Project 14, pero nunca se llevó a cabo sin que se sepan las razones, presumiblemente por sospecharse de una filtración. El 22 de febrero de 1935, 4 años antes de que estallara en Europa la Segunda Guerra Mundial, arribó al puerto de Buenaventura, Colombia, el crucero artillado alemán Karlsruhe con al menos 603 nazis a bordo. Durante los 5 días que permaneció la tripulación en el país cafetero, las autoridades civiles, políticas, militares y religiosas de la época les rindieron homenajes y los declararon huéspedes de honor. A su vez, los soldados alemanes le rindieron tributo a Simón Bolívar e incluso interpretaron el himno nacional en al menos 2 oportunidades. ¿Cuál fue el objetivo de esta visita? ¿Qué hicieron los marinos nazis durante su fugaz paso por Colombia? ¿Con quiénes se reunieron? Estas y otras preguntas motivaron en su momento extensos reportajes que fueron publicados en Relator y El Correo del Cauca, los principales diarios de la región en aquella época. Nadie sospechaba que años más tarde Gunther Lütgens, comandante de la embarcación que llegó a reunirse con los altos mandos del ejército colombiano de aquella época, se convertiría en uno de los hombres de confianza de Adolf Hitler. La educación sobre control de natalidad de las poblaciones campesinas y las políticas de esterilizaciones en Puno, Perú tiene por objetivo identificar las formas de educación de control de natalidad que utilizan las poblaciones campesinas, y los efectos de las políticas de esterilizaciones forzadas en la vida de las poblaciones afectadas principalmente a las mujeres. Los resultados evidencian las formas y prácticas de control de natalidad, expresadas en el conocimiento y uso de las propiedades de las hierbas y normas que se crearon y se viene transmitiendo de generación a generación, al que los programas de esterilizaciones quirúrgicas forzadas, hicieron sin el consentimiento de las mujeres y bajo condiciones de presión y engaño. Se concluye que existen diversas formas de enseñanza de control de natalidad que utilizan las poblaciones campesinas de Puno, vinculado con la naturaleza, es decir, a la Pachamama, tienen formas propias de planificar el nacimiento, la composición de sus familias.
En 2018 se erradicaron 59.977 hectáreas de coca de forma manual, un esfuerzo loable pero que, sin duda, se queda corto frente a las 169.000 hectáreas de coca registradas ese mismo año en el país. Las dimensiones de esta diferencia han llevado al presidente Iván Duque y a su gobierno a proponer todo tipo de alternativas, desde el reinicio de las aspersiones aéreas con glifosato hasta liderar foros internacionales para resaltar el negativo impacto ambiental que los cultivos ilícitos están teniendo sobre la deforestación de la selva amazónica. Incluso, ha buscado la ayuda de Estados Unidos, su principal socio en la lucha antinarcóticos, para incrementar la entrada a ese mercado de los productos colombianos que sustituyan a la coca o amapola, y que hoy son una alternativa para quienes los siembran. Sin embargo, y pese a los avances en esta área, como la disminución de 2.000 hectáreas en el área neta sembrada de cultivos ilícitos en Colombia entre 2017 y 2018, certificada por la ONU, el debate sigue enfocándose en atacar este problema desde un enfoque criminal y no desde uno de salud pública, orilla desde la cual se sopesan los beneficios que tendría una eventual legalización de drogas como la marihuana o la cocaína en el país. Momento despedida genérica. Espero que les haya gustado este video que me tomó como un mes en hacerlo XD, mandaré unos saludos que me pidieron en mi último video. Un saludo para Antón Nichero, Gabriel Escobar, Rasputín Caramelo y Infobol. Sin más que decir, chao.